Bueno, es que le estabas preguntando al señor que estaba allí que la Iglesia Católica es la que tiene la verdad absoluta. Y yo tengo tantas preguntas realmente. Sí, te Yo sé escucho. que en un tiempo hubo concilios y todo esto, pero mi pregunta es, ¿eran concilios romanos, concilios judíos, griegos? ¿Qué tipo de concilio eran para ustedes decir pues que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera? Sí, muy bien. Es una muy buena pregunta. Mira que desde el principio han sido siempre, esto es un punto muy importante. Todos los concilios son cristocéntricos, son cristianos. Y en el principio encontramos hechos de los apóstoles, la iglesia, Pedro y todos los demás en este concilio. Después la historia nos narra que hubo un concilio en el año 325 donde se convoca en contra de la herejía de Arrio, que estaba negando la divinidad de Jesús. Entonces la iglesia en ese momento estaba unida en lo que viene siendo el hecho de la iglesia de Roma con la iglesia ortodoxa. No había otra clase de cristianos. Era una sola iglesia, Occidente y Oriente, una sola iglesia. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Que tiempos después, séptimo concilio, se viene la historia, todos los concilios que pasaron, concilio de Nicea primero, Constantinopla, el de Éfeso, Constantinopla segundo, Calcedonia, todos estos concilios siempre han sido dirigidos por una iglesia. Lo que sucede que tiempo después hay una separación. Está la separación de la iglesia ortodoxa con la iglesia católica en unión con Roma. En el año 1054 hay esta separación, se separan. Cuando se separa entonces la Iglesia Católica, tiempo después surge el Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II, ya en torno a nuestro tiempo. Pero la Iglesia Católica en unión con Roma siempre ha estado presente desde el inicio, porque recordar que Oriente y Occidente es la misma Iglesia. Sin embargo, cuando hay la separación, la Iglesia en unión con Roma sigue los concilios y la Iglesia ortodoxa ya no ha Bien. convocado hasta ahí. ¿La Iglesia Ortodoxa es judía? No, es cristiana. Pero en Jerusalén no hay un templo que es así. En Jerusalén vas a encontrar templos católicos cristianos. Por ejemplo, si tú te vas y buscas la historia, vas a encontrar las catacumbas. En las catacumbas en Jerusalén, en Asia Menor y todos estos lados vas a encontrar rasgos de esta iglesia de Oriente y Occidente. Vas a encontrar lo que viene siendo la historia de esta iglesia. Oriente y Occidente no eran judíos, eran judíos conversos al cristianismo, pero no podemos decir que eran ya un estilo de mesianismo. Ajá. Cuando Jesucristo fue crucificado, ya había una iglesia en Roma. Cuando Cristo fue crucificado, no había iglesia en Roma. Cuando Jesucristo ¿Quién llevó la iglesia a Roma entonces? ¿cómo dices? ¿Quién llevó la iglesia a Roma? ¿Quién llevó? Sí, según la historia dice que Pedro nunca fue a Roma. Ok, Entonces, ¿quién llevó la iglesia a Roma? te voy a responder, amiga Joana. La iglesia fue fundada en Jerusalén y de Jerusalén empezó la predicación hasta que llegó en Roma. Yo, en este caso, estás preguntando, me gusta mucho, pero antes que yo continúe, yo te quiero preguntar entonces, San Pablo, según San Pablo, si puedes abrir tu micrófono, gracias. Según San Pablo, ¿a quién le envió la carta a los romanos? Sí, a Roma. A Roma, ok, entonces estamos analizando que ya San Pablo tenía un trato con Roma, San Pablo quería llegar a Roma y San Pablo sí llegó a Roma según las escrituras, pero entonces, ¿ahora qué sucede por acá? Usted dice que Pedro nunca llegó a Roma, ¿correcto? No, Ok, bueno, eso es lo que conozco de la historia, que Pedro por ser judío, pues él nunca llegó a Roma. Creo que Pablo sí, pero Pedro no. sí.
Desafortunadamente, yo pienso que no conocía esto, que se lo voy a dar con mucho cariño y mucho respeto. Mire que hay este diccionario bíblico ilustrado Holman. Este diccionario no es católico, es protestante. Si gusta escribirlo, sacarle foto, lo puede hacer. Diccionario bíblico ilustrado Holman. Y entonces aquí el Holman, es la editorial Holman, aquí está, si esta es la portada. Ok. Vamos a ir a la página 1206. Según este diccionario, nos va a determinar si Pedro estuvo en Roma o no. Le recuerdo que este es un documento no católico, es protestantes. Eruditos e historiadores protestantes hicieron este documento. Dice lo siguiente, vamos a regresar un poco más, dice, derivado del griego, Petros, que significa roca. El nombre aparece 159 veces en el Nuevo Testamento. Se llamaba Simón. Jesús le puso el nombre de Pedro, Mateo 16, 18. Y aunque es el preponderante, se usa también en el hebreo Simón, Hechos 15, 14, y Cefas en arameo roca, que lo usa mayormente Pablo, Primera de Corintios 1, 12, Primera de Corintios 3, 22, y nos sigue citando sobre el tema de Cefas. Pero vamos a continuar a la pregunta, que si Pedro estuvo en Roma o no estuvo. Dice lo siguiente. El rol de Pedro entre los discípulos. Pedro era el líder y el vocero de los 12. Marcos 8:29, Mateo 17:24. Siempre le hacía preguntas a Jesús que representaban las preocupaciones de los demás. Mateo 15:15. Y después da una lista de otros textos bíblicos. Voy llegando a esta parte. Escuche, hermana Joana, dice: Pedro sirvió como puente para mantener unidas las diversas personas de la iglesia primitiva. Hechos 15. Se convirtió en el apóstol de los judíos que predicó por toda Palestina. Pedro predicó por Palestina. Y dice, murió como mártir en Roma durante el reinado de Nerón. Probablemente en el año 64-65, citando la primera carta de Clemente 5:1 al 6. Entonces, según este documento, que es protestante, no católico, eruditos e historiadores afirman lo que la Iglesia Católica siempre ha creído, que Pedro murió cabeza abajo, crucificado cabeza abajo, como mártir en Roma. Murió como mártir en Roma durante el reinado de Nerón, probablemente en el año 64-65. Entonces, este documento confirma que realmente Pedro estuvo en Roma, y no es el único documento. Hay muchos documentos patrológicos de la patrística de la historia que enseñan que Pedro murió en Roma. Ok. Sí. Qué feo cómo murió Pedro. Ok. Entonces, por ejemplo, la iglesia es fundada en Jerusalén. Hay un video muy interesante y te lo voy a pasar ahorita, pero yo me imagino que ustedes conocen a un muchacho por nombre Cristian Izquierdo, ¿correcto? No sé. No, bueno, este muchacho Cristian Izquierdo, escucha lo que dice, él es evangélico, él es bautista. Y escucha lo que dice en este video, incluso este video está en mi perfil de TikTok, donde dice lo siguiente. La iglesia de Roma. Jesús fundó la iglesia en Jerusalén. Dice en su argumento, Jesús no fundó la iglesia de... en su argumento se confunde o se contradice, porque él dice, Jesús no fundó la iglesia de Roma, pero escucha lo que van a decir, esto es bien interesante. Jesús no fundó la iglesia de Roma. Jesús fundó la iglesia en Jerusalén. Jesús fundó la iglesia en Jerusalén, sigue diciendo. De ahí proviene, De Jerusalén proviene la iglesia de Antioquía, de Antioquía, correcto. la iglesia en Corintio, de viene En Corintio, correcto. De Jerusalén proviene Antioquía, Corintios, la iglesia en Pérgamo, luego en Pérgamo, la iglesia en Roma. y después viene la iglesia en Roma. Entonces nos podemos dar cuenta que la iglesia católica en la sede de Roma proviene de la iglesia de Jerusalén. Lo que ha sucedido que la sede hoy en día está en el Vaticano, la sede está en Roma, pero la iglesia, según Cristian Izquierdo, está sujetada a la iglesia de Jerusalén.
¿Cuál fue la iglesia que fundó Cristo? La iglesia católica que está hoy en día en la sede de Roma. No sé si me di a entender. Según sus palabras, si gustas lo voy a poner corrido una vez más para que lo escuches. Jesús fundó la iglesia de Roma. Jesús fundó la iglesia en Jerusalén. De ahí viene la iglesia de Antioquía, de ahí viene la iglesia en Corintios, de ahí viene la iglesia en Pérgamo, luego viene la iglesia en Roma.